Gloria a Dios, mis amados amigos, Dios me los bendiga. Les saludamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios que nos permite una vez más estar a través de esta red, del Facebook y de YouTube, para poder compartir la palabra del Señor con cada uno de vosotros. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Saludando a todos mis hermanos de la Iglesia de Dios en la avenida F21, en Talara. Dios me los bendiga grandemente, siervos y siervas del Señor Jesucristo. Agradeciéndoos por sus oraciones, por este servidor, por su apoyo espiritual. Aleluya. Y aún también su apoyo material. Dios me los bendiga grandemente, mis amados. Queremos estudiar la palabra del Señor en esta noche en primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 8 y versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y versículo 9. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Y el tema que en esta oportunidad vamos a tratar es ¿por qué sufren los creyentes? Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Gloria a nuestro Dios. Vamos a orar un momento para que sea el Señor, a través de su Santo Espíritu, dándonos luz de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por permitirnos una vez más estar a través de este medio llevando el consejo de tu palabra. Te ruego, Señor, que sea usted convenciendo con su Santo Espíritu. Sea usted abriendo los oídos, la mente y el corazón, Señor, de cada hombre y mujer donde llega, Señor, este consejo. Padre, para que pueda ser atesorado en los corazones y que esta palabra, Padre mío, pueda, Señor, transformar, pueda renovar, pueda fortalecer, pueda sanar, pueda liberar, Padre, esas vidas que reciben, Señor, esta palabra. Que sea tu palabra, Padre, Señor, Dios mío, fluyendo a través de mis labios hacia cada vida hasta donde permites que llegue este mensaje. Señor, en tus manos me pongo, Padre. Glorifica el nombre de tu Hijo, Señor, en cada vida. Sea, Señor, glorificado el nombre de tu Hijo en cada corazón, Señor, que recibe, Padre, este consejo. Gracias, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. El tema de hoy: ¿por qué sufren los creyentes? Y el apóstol Pedro, aleluya, está hablando acerca, en el versículo 9, el apóstol Pedro menciona que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Y esto es algo que tenemos que tener presente, que la vida del creyente no es una vida, alabado sea el nombre del Señor, de tranquilidad, una vida sin problemas, una vida sin dificultades, no.
Dios está enseñando a través de su palabra que la iglesia de Cristo experimenta padecimientos, experimenta, alabado sea el nombre del Señor, tribulaciones. Por eso que el apóstol Pablo menciona que a través de muchas tribulaciones entraremos al reino de los cielos. Y Pedro está diciendo, los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo, aquí en el Perú, en Europa, Asia, Oceanía, América, en cada continente. Todo hombre y toda mujer que se acerca a Dios tiene que experimentar etapas de adversidad, etapas de padecimientos. Cada hombre y cada mujer tiene que atravesar un desierto en su vida. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué a veces tenemos que sufrir necesidades? ¿Por qué a veces tenemos que experimentar momentos de tristeza, momentos de dolor, momentos de escasez? Y que tienen que cumplirse, porque esta palabra se va a cumplir, querramos o no, esta palabra no miente. Esta palabra, alabado sea el nombre del Señor, siempre se va a cumplir, siempre. No hay nada de lo que esté escrito que se quede sin cumplimiento. Y por eso es que es necesario que nosotros miremos lo que dice la Escritura. Hay muchos libros acerca de la vida del hombre, de historia, filosofía, sociología, psicología. Pero el único libro que no tiene errores y que tiene un cumplimiento perfecto es esta palabra, este libro sagrado llamado Biblia. Y si la palabra dice que los padecimientos se van a ir cumpliendo en los hermanos en todo el mundo, en la iglesia de Cristo, en todo el mundo, querramos o no, se va a cumplir. Y el problema no está, alabado sea el nombre del Señor, el tratar de evitar ese tiempo, sino prepararnos para el tiempo del padecimiento. Entender cuál es el propósito por el cual Dios lo permite. Y encontramos en las Escrituras 3 propósitos que vamos a ver en esta noche, por lo cual Dios tiene que permitir que usted y yo experimentemos padecimientos en nuestra vida. Y cuando estamos hablando de padecimiento, estamos hablando de etapas, alabado sea el nombre del Señor, en nuestra vida que afectan nuestras emociones, nuestros pensamientos adversamente. Momentos de problemas que tenemos que experimentar de diverso índole. ¿Qué es lo que dice la Escritura entonces? ¿Cuál es el propósito por el cual nosotros tenemos que padecer? Lo primero que vamos a encontrar, que vamos a ver en esta noche, lo dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 6 y 7. La palabra del Señor en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7, vamos a ver la primera razón por la cual experimentamos un padecimiento. Y dice la palabra del Señor: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Dice, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pedro está diciendo
que nuestra fe tiene que ser probada como el oro refinado en fuego. Y es que, mis amados, nosotros como creyentes, si usted es alguien que ha aceptado a Cristo, si usted le ha abierto a su corazón al Señor, si usted se ha arrepentido, si usted, alabado sea el nombre del Señor, le ha pedido perdón a Dios, y si le hemos pedido perdón a Dios a nuestros pecados, por nuestros pecados, y nos hemos vuelto a Dios, Dios tiene, alabado sea el nombre del Señor, que enseñarnos y demostrarnos qué tipo de fe estamos teniendo en Él. ¿Qué tipo de fe es la que tenemos en Él? El salmista David decía: Señor, líbrame de mis propios errores, de los que me son ocultos. Es que a veces nosotros tenemos, alabado sea el nombre del Señor, errores en nuestra vida que no sabemos que están ahí hasta que Dios nos los saque a la luz. Y yo puedo decir que creo en Dios y que confío en Él, porque estamos hablando cuando hablamos de fe, estamos hablando de confianza en Dios y de obediencia a Dios. Y Pedro está diciendo que nosotros vamos a demostrar qué tipo de fe tenemos en Dios y en su Cristo. ¿Y por qué? Porque Dios va a permitir que a través, como dice el versículo 6, seamos afligidos en diversas pruebas. No está hablando de una, sino que dice que nuestra fe va a tener que ser probada de diferentes maneras. Y yo tengo que, alabado sea el nombre del Señor, prepararme para probar esas pruebas, para salir bien en esos exámenes. ¿Y por qué? Porque Pedro está hablando de una fe que tiene que producir un fruto, obediencia. ¿Y por qué obedezco a Dios en el tiempo de mi adversidad? Porque confío que Él es poderoso para sacarme en victoria. Yo puedo decir que confío en Dios, pero cuando vienen los problemas, ¿todavía tengo esa confianza? Como para seguir obedeciendo a Dios sin quitar la mirada de Él, sin quejarme, sin renegar, sin buscar culpables. Miremos lo que es la historia de Job. Job también fue probado, pero cuando él se afectó económicamente y murió todo su ganado, del cual sacaba su sustento, y murieron sus criados, y murieron sus hijos, dice la Escritura que Job no pecó con su boca. Entonces, alabado sea el nombre del Señor, retuvo una obediencia a Dios, aceptando su voluntad, a tal punto que Job dice: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. La pregunta es, ¿tenemos ese tipo de fe? ¿Confiamos en Dios de tal manera que nada nos desestabiliza porque creemos que Él es poderoso para obrar en nuestras dificultades, problemas y necesidades? Pedro está diciendo, nuestra fe va a ser probada para que quede manifestado qué tipo de confianza tengo en Dios. Y por eso es que Pedro está diciendo, por si acaso, todos los hermanos en todo el mundo van a pasar por las mismas pruebas. Y vamos a ser afligidos, dice, en diversas pruebas. ¿Sabe por qué? Porque, ¿cuál es el propósito de que el oro sea refinado en fuego? Cuando se extrae el oro, sale contaminado, sale mezclado con otros metales, sale mezclado, alabado sea el nombre del Señor, con cosas que si lo sacan al mercado le resta valor. Y el oro tienen que purificarlo para que aumente su calidad y aumente su valor.
Y entonces lo someten a fuego para poder, alabado sea el nombre del Señor, separar los otros metales que están pegados con el oro. Y de la misma manera Dios tiene que purificar nuestra fe, porque a veces nuestra fe tiene un poco, está mezclada con fingimiento, con apariencia. Y por eso que Pablo dice a Timoteo: yo conozco la fe que hay en ti, que estuvo en tu abuela y en tu madre, pero dice una fe no fingida, una fe que había sido purificada, una fe que tenía un alto valor ante los ojos de Dios y una fe que tenía calidad por la pureza. Y lo que va a producir que nuestra fe sea refinada para que tenga un valor en el mundo espiritual, para que tenga valor ante los ojos de Dios, es que usted y yo tengamos que pasar por diversas pruebas. ¿Por qué dice diversas pruebas? Porque muchas veces al primer problema, aún creyendo en Dios y conociendo su palabra, y además alabado sea el nombre del Señor, teniendo a veces tiempo en el Evangelio, todavía desconfiamos, todavía dudamos. Todavía pensamos que Dios no es capaz ni poderoso para ayudarme en las cosas que estoy atravesando en esta vida. Y empiezo a preocuparme más de la cuenta hasta el punto del afán. Hasta el punto de deprimirme y de enfermarme. O estresarme. David decía algo: yo me acosté y dormí, porque Jehová me sustentaba. David está diciendo: tuve un sueño plácido. Porque yo tenía problemas, sí tenía problemas. Tenía una serie de cargas sobre sus hombros. Pero él decía: mi confianza es Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y esa confianza en Dios era la que lo llevaba a él a descansar tranquilo. Por eso es que dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Podemos dormir tranquilos? ¿Podemos acostarnos sin preocupación, creyendo que el Señor tiene cuidado de nosotros? O a veces hasta estamos perdiendo el sueño a causa de las cosas que estamos viviendo y que afectan nuestros pensamientos y nuestro corazón. Por eso es que Pedro está diciendo: no vamos a ser probados en una prueba, sino en diversas pruebas. Nuestra fe va a ser procesada por diversas pruebas, va a pasar por diversos hornos de fuego. ¿Para qué? Para que aun cuando en la primera yo no pasé la prueba, me desesperé, renegué, me quejé, me contendí, peleé, me amargué, me resentí, juzgué, a la siguiente voy a tener que pasar por el mismo proceso para que no lo vuelva a hacer. Para que me fortalezca en fe. Para que empiece a orar y alimentarme de la palabra, para que al siguiente examen sí lo pueda probar. Porque a veces estamos como Israel. Israel fue probado y cada vez que venía una escasez empezaba a rebelarse contra Moisés. Y mirando Egipto, bien estábamos allá trabajando. Bien estaba todo tranquilo. Antes de la cuarentena todo nos iba bien. Y en no decir: gracias, Señor, porque aquí estás tratando con nuestra vida. Tú eres el alfarero y yo el barro que necesito ser moldeado. Empiezo a rebelarme. ¿Sabe que Israel pasó por el mismo problema? No tenían qué comer. No tenían que beber. Y Dios esperaba de que ellos confiaran en Él y entendieran que Dios los había llevado hasta el desierto para ahí probarlos, como dice la palabra. Por eso es que Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, Dios le dice al pueblo: y te acordarás estos 40 años por donde te ha traído Jehová tu Dios. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte,
para saber lo que había en tu corazón, y te hice padecer necesidad y tener hambre, para saber si habías de guardar o no mis mandamientos. Y esta etapa de pandemia tiene que quedar en nuestro corazón como una experiencia del trato de Dios con nuestra vida, y examinar cómo estamos nosotros reaccionando frente a esta situación. ¿Cómo estoy yo enfrentando esta situación? ¿Con fe en Dios? ¿O buscando mis propias soluciones según mi voluntad y mi pensamiento? Pedro está diciendo, nuestra fe tiene que ser probada como oro refinado en fuego. Dice, y vamos a tener que ser afligidos en diversas pruebas. Así que si no has aprendido a confiar hoy en Dios, prepárate, porque te va a venir otra. Porque Dios, cuando nos permite otra adversidad en nuestra vida, no es que Dios sea malo, sino que nos está dando la oportunidad de aprobar el examen. Cuando su hijo jala un examen en el colegio, ¿qué es lo que hacemos nosotros como padres muchas veces? Vamos y le hablamos al profesor, le decimos, denle una oportunidad, tómale de nuevo el examen. No le dice, páselo de año, no importa que lo ha jalado, porque perjudicaría a su hijo si no aprende, si no estudia y si no aprueba el examen. Entonces, la única manera de apoyar a ese alumno, de apoyar a nuestro hijo que jaló el examen, es que le den una oportunidad de que le tomen de nuevo el examen y se ponga a estudiar para que lo apruebe. Y entonces, ¿qué hace el hijo después que jaló la primera prueba? Lo sienta a estudiar. Ponte a estudiar, le dice que te van a tomar recuperación, que saliste jalado. Y no es un castigo que le tomen otra vez el examen. Es una oportunidad. Es, alabado sea el nombre del Señor, una bendición que le hayan aceptado que le tomen de nuevo el examen. Así es Dios con nosotros. Así es Dios con su pueblo. De repente viniste desesperándote, quejando y renegando, hablando mal de las autoridades, hablando mal del prójimo, hablando mal, alabado sea el nombre del Señor, de las empresas, de los gobiernos, de los alcaldes, del presidente, de los congresistas. Y jalado en cada pregunta. Te vino la primera pregunta, ¿qué debes hacer con tus autoridades? Y en lugar de orar por ellos, en la práctica, empezamos a hablar de ellos. Jalado en el examen. ¿Y qué dice Pedro? Son diversas pruebas que vamos a pasar. ¿Por qué? Porque si me jalaron en el examen espiritual, si no aprobé ante los ojos de Dios, si mi fe quedó demostrado que no es una fe correcta, que no tiene un valor espiritual porque no está dentro del orden de Dios, lo que es una fe válida, y la fe válida es la que Pedro está diciendo en el versículo 2 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Y la fe válida, dice Pedro, capítulo 1, versículo 2 de Primera de Pedro, elegidos pues según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Dios te ha elegido a ti y a mí, amado amigo, hermano, hermana que me escuchas, para obedecer su palabra. Pero esa obediencia tiene que ser probada. Esa obediencia tiene que ser probada. Y Pablo dice, la fe tiene que ser probada, o sinónimo. Porque aquí en Primera de Pedro, la fe es sinónimo de obediencia. Y acuérdense que en el huerto del Edén, la relación de Adán y Eva, su relación con Dios, fue probada también. La obediencia de ellos tenía que ser probada. Si iban a guardar o no el mandamiento de no comer del fruto del huerto. Dios levanta a Israel y en el capítulo 8, versículo 2 de Deuteronomio, Dios le dice, yo te traje el desierto para probarte, para afligirte, para hacerte pasar necesidad y te hice tener hambre y te suplí. Pero quería saber si es que obedecerías o no mis mandamientos. Y la Biblia dice que hay que darle gracias a Dios en todo. La pregunta es, ¿le estaré dando gracias?
Por eso Pedro está diciendo, como Dios es un Dios de misericordia, dice, vamos a tener que ser afligidos en diversas pruebas, porque cada prueba es un examen de recuperación, porque no provee las primeras. Y es una bendición que Dios nos dé otra oportunidad para probarla, para prepararnos de nuevo y aprobar el examen. Israel, cada vez que Dios le tomaba un examen, lo jalaba y tenía que volver a repetir el año. Iba avanzando, le tomaban el examen, lo jalaba y repetía otra vez el año. Y dice la Escritura que el camino en el desierto era 3 días de camino para llegar a la Canaán, a la tierra que fluye leche y miel, para que gozara ya de la provisión que Dios tenía para ellos en abundancia. Pero no pudieron gozar porque nunca probaron el examen. Y lo que demoraba 3 días de camino se convirtió en 40 años. ¿Y por qué se convirtió en 40 años? Porque Dios no podía dejarlos entrar a la tierra prometida si ellos no corregían la fe que tenían en Dios, porque era una fe convenida simplemente. Tenían a Dios para que les dé y no habían entendido que la fe en Dios es una fe que se basa en la obediencia a su palabra. Y despreciaban a Dios y despreciaban su palabra cada vez que enfrentaban un problema y una necesidad. Y Dios, como Israel no quiso, a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron, Dios nos dio la oportunidad a nosotros, a los gentiles. Dice 1 de Juan, o San Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nos dio la oportunidad a nosotros de ser hechos hijos. Pero ahora nosotros también tenemos que demostrar con qué tipo de fe nos acercamos a Él. ¿Una fe interesada, convenida, milagrera? ¿O una fe que reconoce que Él es Dios, que reconoce que Cristo es el Señor, que Él tiene la autoridad en el cielo y en la tierra y que yo estoy para obedecerle, como dice Pedro? Que yo reconozca que hemos sido elegidos para obedecer. Y Dios tiene que trabajar esa fe y ayudarnos a desarrollar ese tipo de fe. Porque todos hemos venido al Señor muchas veces por un problema. Y Dios usó el problema para acercarnos a Él. Y nos acercamos a Él para que nos solucione nuestro problema, no para adorarlo. Y nos acercamos a Él para que nos ayude en nuestra necesidad, no para adorarlo. Y Dios quiere cambiar a un creyente con una fe convenida a una fe de obediencia. Por eso es que Pedro dice, vamos a tener que ser afligidos en diversas pruebas para ser refinados, para que nuestra fe sea purificada, para que nuestra fe sea una fe genuina y sincera, rendida en obediencia a Dios y a su palabra. Por eso es que vamos a experimentar angustias. Y esta pandemia está purificando la fe de los creyentes y de la iglesia. Por eso es que Dios permite este desierto. Porque cuando Cristo venga, no viene, alabado sea el nombre del Señor, por fe, con hombres y mujeres que tienen una fe convenida, interesada, milagrera. No. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 7, el Señor Jesucristo dijo algo. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Está hablando de gente que confía en Él porque vive en obediencia a Él. Cuando habló de la parábola de la viuda y el juez injusto. De que nosotros, alabado sea el nombre del Señor, en el camino hemos aprendido a confiar. Y los que confían en el Señor, dice el salmista, son como los montes de Sión que no se mueven de su vida de obediencia, que no se mueven de su comunión con Dios, que no se mueven de su adoración a Dios, sino que permanecen para siempre, como lo hizo Job. Job, mientras lo golpeaban las desgracias en su vida, dice que él doblaba rodillas y adoraba a Dios. No se movía de su compromiso con Dios, no se movía de su obediencia a Dios, no se movía de su humillación a Dios, no se movía de la adoración que había en su corazón a Dios. Ni la desgracia, ni la necesidad, ni la enfermedad, ni la muerte cambiaron su corazón rendido a la voluntad de Dios y a la adoración a Él.
Y el salmista dice, esos son los que confían en Jehová, no se mueven, sino que permanecen para siempre. Y los problemas muchas veces nos mueven por dentro. Los problemas nos mueven. Pero si confiamos en Dios, nada cambiará la adoración, la fidelidad y la obediencia que demostrábamos a Dios cuando todo estaba bien. Por eso Pedro dice, tenemos que ser afligidos en diversas pruebas. Porque Dios es el labrador que busca purificar nuestra fe, que busca que nosotros desarrollemos esa fe, que busca que cambiemos de esa fe, de simplemente acercarnos a Él cuando teníamos necesidad, de acercarnos a Él porque tenemos problemas y acercarnos a Él porque Él es Dios y merece nuestra adoración, nuestra alabanza y nuestra honra. Merece que lo honremos, merece que lo adoremos, merece que lo alabemos y que le obedezcamos. Esa es la fe correcta. Y las pruebas y los problemas en nuestra vida son para que nuestra fe llegue a ese nivel. Lo segundo que encontramos en la Escritura, gloria al Señor, en el libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 31 al 34. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 31 al 34, encontramos el segundo propósito de por qué sufrimos como creyentes. ¿Por qué la iglesia tiene que pasar por los mismos padecimientos en todo el mundo, cada creyente? Lo primero es porque tiene que ser probada nuestra fe para que quede demostrado qué tipo de obediencia tenemos en Él. Lo segundo, el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 31 al 34, encontramos que tenemos que ser formados en nuestro carácter. Es que no solamente es asunto de creer en Dios y de confiar en Él, sino que Dios quiere que demostremos que Él ha cambiado nuestra vida. Que Él ha cambiado, que somos verdaderamente nuevas criaturas, no que somos los mismos malgeniados, iracundos, pleitistas, amargados, resentidos de antes. No. Dios quiere que nosotros demostremos al mundo de que Él es real y verdadero y que ha hecho de nosotros nuevas criaturas. Que nuestro cambio ha empezado en nuestro corazón, se ha manifestado en nuestra alma y se evidencia en nuestro cuerpo. Porque cambiando el corazón, cambia también nuestra vida. Y miren lo que dice Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 31 al 34. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. El Señor Jesucristo iba a partir. Tenía que pasar por la cruz, morir y resucitar. Y luego iba a ascender al Padre y ellos ya no le verían otra vez. Y el Señor está preocupado y el Padre estaba preocupado por madurar el carácter de estos discípulos. Porque hasta ahí ellos su comportamiento, aunque servían a Dios, Marcos capítulo 5 dice que ellos predicaban que la gente se arrepintiese. Ellos oraban por los enfermos y los sanaban. Ungían con aceite, dice, y echaban fuera demonios. Pero a pesar de todas sus experiencias espirituales, su carácter de ellos no había cambiado. Habían cambiado, alabado sea el nombre del Señor, de sus ceremonias espirituales, pero su vida no había cambiado. Marcos capítulo 5 empieza diciendo que ellos predicaban, echaban fuera demonios, sanaban enfermos,
Pero termina diciendo el versículo 52 de Marcos 5 que sus corazones estaban endurecidos como piedra. Por eso es que vemos a Jacobo y a Juan que cuando el Señor los envía a Jerusalén, y como a Samaria, como los samaritanos no los miraron bien, se encendieron, se enardecieron. Y dijeron: Señor, permítenos que hagamos descender fuego del cielo y los consuma a todos. Y el Señor les dijo: no se han equivocado, ¿de qué espíritu sois? No sabéis de qué espíritu sois. Porque Dios les había dado espíritu, el propósito era que ellos tuvieran espíritu de mansedumbre, no de resentimiento, no de venganza. Querían vengarse de los samaritanos, consumiéndolos a todos con fuego. Esos eran los discípulos que estaban con el Señor Jesucristo. Pedro le tenía un clavo en el corazón a Juan, porque Juan se recostaba en el pecho de Jesús. En el Evangelio según San Juan, al terminar su ministerio, Pedro le dice al Señor Jesucristo: Señor, ¿y qué de este? Hablando despectivamente en referencia al apóstol Juan, por el celo que le tenía. Y el Señor Jesucristo le dice: ¿y a ti qué te importa? Sígueme tú. Estamos viendo, mis amados, tenemos un Tomás que era incrédulo. A pesar que predicaba y echaba fuera demonios, en su vida personal no creía ni confiaba en el Señor, y menos en las palabras que le decía. Cada uno de ellos tenían un problema de formación y tenían un problema de carácter. Entonces el Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 31, notemos lo que dice la palabra. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y el Señor no está hablando de que el enemigo había pedido a Pedro. El Señor está diciendo: el enemigo los ha pedido a todos, porque está hablando en plural. El texto dice: os ha pedido para zarandearos. Está refiriéndose a todos los discípulos. ¿Sabe por qué? Porque todos los discípulos tenían un problema de formación en su vida personal, aunque ceremonialmente, aunque en su relación con el Señor Jesucristo habían cambiado costumbres religiosas, no había cambiado su corazón, no había cambiado su formación, su estilo de vida, y menos su carácter. Y el problema de los discípulos, de los 12, es un problema de carácter, un problema formativo. Ellos eran pescadores, eran del vulgo, eran gente de carácter fuerte, tanto que a Jacobo y Juan el Señor les decía hijos del trueno, por el carácter que tenían. Pedro, ni qué decir. Eran orgullosos, soberbios, altivos, resentidos, amargados, vengativos, impulsivos, carácter. Y el Señor les dice: miren, Satanás los ha pedido, los va a remecer su vida, va a mover totalmente su vida. La calma se va a ir. Van a ser zarandeados. ¿Y cuál es el propósito del zarandear el trigo? Es separar la paja del trigo. Mientras el trigo esté en la paja, no se nota el grano, no se nota la calidad del grano. Y a menos que sea quitado el grano de trigo de la paja, entonces no se puede ver qué calidad de trigo es. El Señor Jesucristo les está diciendo a los apóstoles, a Pedro: mira, es necesario que quede demostrado qué calidad de trigo son, y para eso los van a zarandear. Es necesario que les quiten la paja de sus vidas que impide que se vea lo que son en realidad. El Señor quería dejarlos como trigo, como un trigo que pudiera mostrarse en calidad y en provecho para otros. Y entonces el Señor Jesucristo le dice: os ha pedido para zarandearos a todos, no solamente a Pedro.
Y todos pasaron por un proceso y quedaron avergonzados y humillados. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos tomó el consejo del Señor. El Señor le dice, versículo 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Que tu fe no falte. Ahora notemos, el propósito no era su destrucción. El propósito no era su perdición. El propósito no era que ellos iban a quedar simplemente arruinados espiritualmente y desamparados. A tal punto que el Señor le dice, mira, te van a quitar toda la paja de tu vida a través de lo que te viene encima, de lo que viene para ti más adelante. Hoy mismo vas a empezar a ser remecido por dentro y te van a quitar todo el orgullo, toda la soberbia, toda la altivez, toda la arrogancia. Y le dice algo, y yo he rogado que tu fe no falte, que no dejes de confiar en Dios en ningún momento, que no vayas a malentender el propósito, recordando que Dios tiene el control de todo y que Él está permitiendo todo en tu vida para bien, no para mal. Yo he rogado que tu fe no falte. Y es más, le dice, y una vez vuelto vas a regresar mejor que como has entrado. Porque esta pandemia está mejorando la calidad de la iglesia de Cristo. Está mejorando la adoración del cuerpo de Cristo. Está mejorando la obediencia del cuerpo de Cristo. Y hemos entrado quizás chuecos, descuidados, que no valorábamos las cosas de Dios. No valorábamos el culto entre hermanos, reunirnos como iglesia. No valorábamos al hermano y a la hermana que Cristo también había perdonado y redimido. Y muchas veces más estábamos señalándolos que orando por ellos y hablándoles la palabra. Pero en este tiempo se está fortaleciendo eso, se está avivando la necesidad de vivir como cuerpo de Cristo, de estar unidos como iglesia, empezamos a valorar la casa de oración que muchas veces no hemos tenido en cuenta. Empezamos a buscar el rostro de Dios, a alimentarnos de la palabra. Esta pandemia está produciendo que la paja sea quitada de nuestra vida. Muchos que nunca se acordaban de Dios, hoy se están acordando de Él y se están acercando a Él. ¿Por qué? Porque este zarandeo, el Señor le dijo a Pedro, yo he rogado que tu fe no falte. Yo he rogado que en medio de todo este problema que vas a pasar, de todo este peligro que vas a pasar, de toda esta necesidad que vas a pasar, tu fe no desaparezca de tu corazón para volverte atrás, sino que te acerques más a Dios. Entiendas tus errores, entiendas tu rebelión, entiendas tus desobediencias, entendamos en qué hemos venido fallando a Dios y enmendemos eso. El Señor está diciendo, yo he rogado que tu fe no falte, y le dice algo precioso. Una vez vuelto, tú vas a estar capacitado para ser un instrumento de Dios. Una vez pasado esa prueba, pasado el zarandeo, tú vas a aprender mejor cómo son las cosas en Dios y lo que cuesta obedecerle en medio de la adversidad. Y entonces dice, confirma a tus hermanos. Entonces tú empieza a trabajar con los otros. Por eso más adelante a él lo llama. Mientras él estaba peor, Dios más lo refinó. Y él dice, no, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Es que es fácil servir a Dios de palabra. Es fácil amar a Dios de palabra. Lo que Dios quiere es que lo demostremos. Y a veces el orgullo y la soberbia de nuestro corazón no nos hacen dar cuenta de las debilidades que tenemos y los peligros de no humillarnos delante de Dios aceptando su consejo, porque Él tiene cuidado de nosotros y como Él cuida de nosotros, nos previene hablando a nuestra vida antes que vengan los peligros. El Señor en su palabra nos da la salida y la solución. El Señor a través de su palabra busca guiarnos hacia la victoria porque Él ha prometido llevarnos siempre en triunfo. Y todo lo que permite Dios en nuestra vida, dijo el apóstol Pablo, lo que acontece a los que aman a Dios, acontece para bien. Por eso cuando el Señor más adelante le pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿Qué le dijo Pedro? Tú sabes que te amo. Y cuando hay amor a Dios,
Estas cosas, estos zarandeos acontecen para bien, porque mejoran nuestra vida espiritual, porque nos hacen entender las cosas que por la dureza de nuestro corazón no entendíamos, y nos hacen ser sensibles a la necesidad de otros, y nos hace ser sensibles a la condición pecaminosa de otros para ayudarlos a salir y enmendar también como nosotros hemos enmendado. Por eso el Señor le dice, mira, con ese carácter no puedes ser útil. Pero una vez vuelto, después que hayas sido humillado, después que hayas sido avergonzado delante de todos, después que hayas sido confrontado con tu propia incapacidad, entonces vas a ser útil para confirmar a tus hermanos y confírmalos. Dios tiene que trabajar nuestro carácter. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan dice en la Escritura que dice que permanece en él debe andar como en él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Debemos actuar, debemos proceder y debemos hablar como si fuese Cristo en nosotros. Cuán importante es esto, mis amados. Por eso es que Pablo dice, hay que darle gracias a Dios en todo. Lo que estás pasando es una bendición porque ahí Dios quiere enseñarte. Ahí Dios quiere transformar tu carácter, quiere hacerte una nueva criatura, quiere hacerte una nueva persona, quiere hacer morir el viejo hombre y la vieja mujer que había en nosotros y sacar de nosotros la imagen de Cristo, formar en nosotros la imagen de Cristo, formar en nosotros el proceder de Cristo, el pensar de Cristo, el actuar de Cristo. Por eso Pablo termina diciendo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que yo era murió. Ahora somos diferentes. Ahora nuestro carácter es diferente. Ahora hemos aprendido a perdonar. Ahora hemos aprendido a soportar. Ahora hemos aprendido, en lugar de criticar, a restaurar. En lugar de señalar, a interceder. Porque es el cambio que Dios quiere hacer en nuestra vida. Antes quería todo para mí. Ahora empezamos a desprendernos para compartir. Ese ser nueva criatura, eso es lo que produce el zarandeo en nuestra vida. Ahora Pedro está siendo tratado ya no en su fe, sino en su carácter. Y los discípulos están siendo labrados en el carácter, para que aprendieran cómo debe vivir como creyentes, cómo deben vivir como hijos de Dios, cómo debemos vivir para ser un ejemplo de que Cristo verdaderamente more en nuestros corazones. Porque Dios quiere un nuevo estilo de vida para nosotros. Hay un nuevo estilo de vida para nosotros. No puedo decir que yo creo en Dios, tengo a Cristo en mi corazón y sigo siendo el mismo, arrogante, soberbio, pleitisto, altivo, mentiroso, orgulloso, soberbio, vengativo, resentido. Entonces no tendría a Cristo en mi corazón, seguía siendo yo. Y Dios es el que transforma nuestra vida, porque no es un cambio de religión el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para el que cree, un poder transformador, un poder de cambio, un poder que cambia nuestra manera de vivir, nuestra manera de proceder, nuestra manera de tratar a los demás. Por eso es que Pablo dice, somos nuevas criaturas. No es un cambio de religión, es un cambio de vida el cristianismo. Y por eso es que el Señor está ahora, como sabe que va a partir, Dios los está entregando al zarandeo de Satanás. No es que Satanás viene porque quiere hacer lo que quiere con nosotros, no. Jesús le dice, por si acaso Satanás os ha pedido. ¿A quién os los había pedido? Al Padre, a Dios. Como le pidió permiso a Dios para también zarandear a Job. Porque Dios es el que tiene control de todo y Él determina todas las cosas en nuestra vida. ¿Para qué? Para enseñarnos, para salvarnos, para cambiarnos y también a la postre bendecirnos y hacernos bien.
Porque es el pensamiento del corazón de Dios. Pensamientos de bien y no de mal. Y lo tercero, gloria sea el nombre del Señor. En 2 Corintios, capítulo 1, gloria a Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 en adelante. ¿Por qué sufren los creyentes? Primeramente, porque tiene que ser formada una fe de obediencia en nosotros. Segundo, porque tiene que ser transformado nuestro carácter, nuestra manera de vivir. Y tercero, segunda a los Corintios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Por medio de qué? Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados en vuestra consolación, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Pablo está enseñando algo. Dice el versículo 3, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Con qué propósito? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Con qué recurso? Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios permite las tribulaciones en nuestra vida, la adversidad y los problemas, para capacitarnos a nosotros, para que seamos entrenados, para que usted y yo, mis amados, podamos entender la fragilidad y la naturaleza del hombre, y a través de esas tribulaciones, al entender lo que cuesta enfrentarlo y al aprender cómo enfrentarlo, experimentando la gracia, el poder y la misericordia de Dios en nuestra vida para consolación y salvación, entonces tenemos la experiencia para enseñarle a otros también cómo experimentar esa consolación de Dios en medio de su tribulación. Cómo experimentar la misericordia de Dios, cómo alcanzar el favor de Dios en medio de sus problemas. Es que nosotros primeramente somos preparados por Dios, somos entrenados por Él. Dios permite los problemas para enseñarnos qué hacer en cada problema, porque el problema que estamos pasando nosotros, muchas veces vamos a encontrar en el camino otros que recién lo van a pasar. Y Dios nos entrena a nosotros para poder enseñarles a ellos. Las cosas que Dios le permite a usted como padre en este tiempo es para que usted y yo estemos capacitados para enseñarle a nuestros hijos. Porque aprendimos lo que cuesta, aprendimos lo que se siente, pero también aprendimos lo que hay que hacer para terminar bien. Por eso que el texto está diciendo, es Dios el que nos va a consolar en todas nuestras tribulaciones, pero con un propósito, que podamos nosotros también consolar a otros. Por medio de esa experiencia que hemos vivido, por medio de la experiencia que Dios ha permitido en nuestra vida. Quiero ponerle un ejemplo en el libro de Jueces, capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Mire lo que dice la palabra del Señor. Jueces capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Estas pues son las naciones que dejó Jehová. ¿Para qué? Para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido
todas las guerras de Canaán. Versículo 2. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Nuestro entrenador es el Señor. Y dice el texto bíblico que Dios dejó naciones. Cuando Dios le entregó la tierra de Canaán a Israel, lo libró de muchos enemigos, le quitó muchos problemas de encima. Pero dice que dejó 5 naciones, dejó 5 príncipes, y no los quitó delante de ellos, sino que les dejó para que ellos aprendieran la guerra, para que ellos aprendieran cómo luchar, cómo enfrentar los peligros, para que ellos aprendieran cómo deberían pelear esta batalla. Y dice el texto con un propósito. El versículo 2 dice, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para eso les dejó. Y dice, para que la enseñasen a los que antes no habían conocido. Esto está diciendo el apóstol Pablo. Que Dios permite las tribulaciones en nuestra vida para que nosotros aprendamos a pelear esta batalla. Aprendamos, seamos más sensibles con el prójimo. Y aprendamos también cómo alcanzar la salida y la victoria. Y habiendo aprendido, que podamos enseñarle a otros también para que terminen en victoria. Y Dios soluciona muchos problemas en nuestra vida. Muchos de nosotros hemos visto la gloria de Dios, una sanidad, una provisión, un cuidado, un milagro que Dios ha hecho. Pero hay cosas que Dios no las va a solucionar, hay problemas que Dios nos deja ahí, hay problemas más bien que Dios permite en nuestra vida para entrenarnos, para capacitarnos, para que usted y yo tengamos la autoridad moral por haber obedecido a Dios, su consejo y puesto por obra y terminado en victoria, y enseñarle y hablarle también a otros. Hablarle a otros. ¿Por qué? Porque hay muchos que no han conocido todavía el camino. Hay otros, muchas veces hasta nuestros propios hijos, ellos están en una etapa de crecimiento y de inexperiencia. La falta de experiencia los lleva por el error, los lleva al fracaso, los lleva al dolor, los lleva al desconsuelo, los lleva a la tristeza, los lleva a la necesidad. Pero ahí estamos nosotros. Para esto Dios está capacitándole a usted y me está capacitando a mí para que podamos tener la experiencia en Dios con su palabra y transmitirla a ellos. Dios nos está entrenando cada día porque sabe que tenemos una descendencia, sabe que tenemos familia que necesitan de lo que usted y yo aprendemos cada día en la vida que Dios nos da. No solamente de lo bueno, sino también de la adversidad, porque es en la adversidad donde más se aprende. Como dicen muchas veces, cada uno aprende de sus propios errores. Pero esa experiencia es para que lo usemos en la consejería para nuestra casa, para nuestra descendencia, que recién está empezando el caminar en la vida, pero que usted y yo ya estamos siendo preparados por Dios para que ellos también aprendan, dice, a pelear la guerra, a pelear sus batallas, pero que no terminen en fracaso, sino que terminen en victoria. ¿Por qué? Porque así como Dios nos consoló, así como Dios se glorificó en nuestra vida, así como Dios nos llevó de victoria en victoria, en medio de cada problema y adversidad que hemos vivido, Dios también lo puede hacer con ellos. Pero lo que hicimos para terminar en victoria, lo que Dios nos aconsejó para terminar en victoria, es lo que tenemos que transmitirle a ellos. Por eso es que Dios necesita enseñarnos cada día. Porque Él nos quiere capacitar para que nosotros podamos capacitar también a otros. Mis amados, todo lo que acontece en nuestra vida acontece para bien. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Si es necesario que pasemos por la adversidad, es necesario que pasemos por aflicciones, es necesario que pasemos por diversas pruebas y padezcamos diversas pruebas. El apóstol Pedro aconseja en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 19.
De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. En medio de la adversidad tenemos que hacer el bien. ¿Y qué es el bien? Lo que manda la palabra. El bien no lo determinan mis pensamientos, ni mis deseos, ni mi voluntad. El bien lo determina Dios a su palabra. Aquí está lo que yo debo de hacer, porque esto es lo bueno. Lo que dice esta palabra es lo bueno. Y mientras tanto, mientras sigo obedeciendo esta palabra en medio de mi adversidad, dice, encomiendo mi alma al fiel Creador. Que yo ponga en Dios, Señor, toma control de mis pensamientos, toma control de mis emociones. No permitas que me mueva, Señor, en mi voluntad, en mi capricho, en mi error, en mi debilidad. No lo permitas, Señor. Filipenses dice, por nada estéis afanosos, sino pues sean presentadas delante de Dios todas vuestras peticiones, todas sus preocupaciones, sus cargas, necesidades, dificultades, problemas, todo preséntalo delante de Dios. ¿Y sabe lo que va a pasar? Filipenses capítulo 4, versículo 6. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Dios va a poner paz en nuestra mente y paz en nuestro corazón, para tener la quietud necesaria, para ser como el monte de Sion que no se mueve, sino que permanece para siempre, como decía el salmista, porque confiamos en Él y Él tiene cuidado de nosotros. Mis amados, Dios es fiel y verdadera sus palabras. Grandes y maravillosas son sus obras, cantan en el cielo los 24 ancianos. Justos y verdaderos son sus caminos. Grandes y maravillosas son sus obras. Justos y verdaderos sus caminos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu consejo. Te ruego, Padre, que tu palabra fortalezca nuestra fe. Que sea sobre esta palabra que edifiquemos nuestra vida cada día. Porque el que oye tu palabra y la guarda, Señor, es el que edifica la casa sobre la roca y no cae, venga lo que venga. Así queremos ser. Ayúdanos a ponerla por obra. Ayúdanos a recordarla, Padre, cada día. Que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento de esto, Señor, para poner la mirada en ti, para fortalecernos en ti, Dios mío, cada día, para alimentarnos de tu palabra y poner por obra tu consejo. Gracias, Señor, por estas vidas que han oído, Señor, esta palabra. Hazla germinar en los corazones, que produzca fruto al 100 por 1 para ti, Dios mío. Que se revele, Señor, en sus espíritus, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que sea palabra, Señor, que traiga, Señor, transformación, fortaleza, crecimiento, madurez, limpieza, Señor, en cada vida. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados, gracias le damos a Dios por su palabra y su consejo. Se despide de usted, su amado y amigo, Pastor Ronald Medina Castillo, dándole gracias a Dios por sus vidas. Es un privilegio poder llevarle la palabra a su corazón. Es una bendición, rogando a Dios que me los guarde, que me los proteja, que los cuide y sobre todo, que les dé entendimiento de su voluntad. La paz del Señor, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Aleluya.